son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia, obviamente siempre en la historia, pero no muevan el dial del canal, porque va a ser un programa que muy vinculado al teatro. El teatro, ustedes saben que bueno, comienza al aire libre en Grecia y comienza inclusive para manifestar sobre el dios Dionisio, que era el dios del vino. Nosotros hoy no vamos a hacer teatro ni vamos a hablar de ninguna obra de teatro, pero sí, por eso decía que el tema lo vincula. Vamos a hablar de los teatros en Cuba, esos edificios tan lindos que atraviesan toda la isla por distintas ciudades importantes de Cuba. Y para hablar de este tema, de los teatros en Cuba, tenemos al historiador con nosotros, Julio Ulloa, ya conocido por ustedes. Bienvenido a Cuba y su historia. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo, Alberto. Estoy muy bien. Muchas gracias por la nueva oportunidad de poder compartir algo de la historia de Cuba con el mundo. Sabemos que no vamos a tener tiempo de poder recorrer todos los teatros de Cuba, porque hay mucha historia vinculada a los que existen, pero vamos a tratar los más importantes. Podemos, que desde luego tratemos los más importantes. Y el más importante empieza por La Habana, que es el Teatro Tacón. Así Sí. que ahí te dejo tú, Sí. que eres el que sabes de esto. Bueno, a ver, el Teatro Tacón es muy interesante porque el Teatro Tacón, que fue construido en 1838, ¿no? Fue en la época del capitán general Miguel Tacón y Rosique, ¿no? Y dicen que costó aproximadamente 200,000 pesos duros, que te pones a pensar. Y el Tacón un poquitico fue el primero que siguió el sistema neoclásico. Vamos a ver la foto del Tacón y tú sigues. Ahí está. Entonces podemos ver un poquitico neoclásico en el sentido de que es una fachada angosta y después son largos hacia atrás y una fachada muy sin nada atrás, ¿no? Era un teatro muy bonito. El Tacón era un teatro precioso. El Tacón fue hecho en realidad por Francisco Martín Torrens, un catalán. Y esto es importante. Esto es importante. Esa foto que me están enseñando es cortesía del Cuban Heritage Collection, University of Miami Libraries en Coral Gables, Florida. ¿No? Es muy importante entender eso, ¿no? Y Martí era... Volvemos al teatro. Sí, Martí era un catalán inculto, adinerado. Sorprendentemente hizo dinero en el mercado de pescados. ¿No? Y Martí no agotó, se dedicó a gastar dinero en este teatro. Este teatro es una cosa fantástica, es un teatro de... Hubo algo de cooperación porque se hicieron bailes de máscaras, se hicieron cosas elegantes, cosas de levantar algo de dinero y cooperar con... Tú mencionabas una cosa histórica. Casi todo el teatro inicial griego, que además era al aire libre, no existían estos edificios monumentales y preciosos. No existían. Casi todos eran con máscaras, me refiero al teatro inicial. Sí, señor, muchísimos eran con máscaras y por eso eran los bailes, muchos de estos bailes que se daban en todos estos teatros eran con máscaras, eran bailes con máscaras. Pero lo interesante de esto es que este teatro estaba ubicado frente a la puerta de Montserrat, en Prado y San Rafael. Si te ubicas en Prado y San Rafael. Y te voy a decir por qué eso es interesante después, porque tenía 2.287 asientos. O sea, butacas. O asientos. Butacas o asientos. Tenía 750 parados detrás de los 56 palcos, porque dentro de eso había 56 palcos. O sea, que era grande el teatro. Era enorme, era enorme. O sea, fíjate el dato este que es fantástico. Tenía 1.034 quemadores de gas, que es increíble, ¿no? 655 piezas de armas diferentes para las obras, ¿no? Claro. Tenía 13.787 trajes y 1.200 libretos.
O sea, que era toda Una, ¿no? una organización. Era tremenda. Y la famosa lámpara, porque ese teatro adentro tenía una lámpara de vidrio, la araña, una lámpara araña, que todavía, que mira, todavía se pueden admirar algunas de estas cosas, porque ahí donde estaba ese teatro es donde está el famoso Centro Vasco. ¿Ok? Fíjate, entonces eso es muy interesante porque tengo entendido, no, perdóname, donde estaba el Centro Gallego. Tengo entendido Ahora que sí. estaba el Centro Gallego ahí, y tengo entendido que este teatro, lo que era la parte interior del teatro, se ha conservado y que es parte de lo que es el ballet de Alicia Alonso hoy en día. O sea, sé que en mi época, que estoy hablando hace muchos años, yo sé que eso sí estaba ahí adentro, lo habían logrado mantener lo que era el teatro, no la fachada, ¿no? Pero sí la parte de adentro. O sea que el edificio se mantiene en la misma El dirección. edificio interno, lo que eran las butacas, pero no la fachada, no, la fachada no. Se integró la parte interior se integró al Centro Gallego. Yo quería decir algo que lo saltamos al principio porque te presentamos y empezamos inmediatamente con el teatro, pero hay una tradición teatral en Cuba Sí. que viene por lo precolombino, por los indígenas, que es los famosos jareitos, Los famosos que areitos. bailaba inclusive también con máscara, tengo entendido. Y después se produce históricamente en Santiago de Cuba, también por el siglo XVI o XVII, las primeras danzas en honor al cuerpo de Sí, Cristo. señor, eso es correcto. Que En Corpus también Christi. bailaban con máscaras y esa fue la primera Sí, señor. expresión En Corpus teatral de Christi Cuba todo en su eso, historia. sí, señor. Sí, señor. En Corpus Christi existe todo eso. Y los areitos son interesantes porque los areitos son también una epopeya, son Son una historias. cuento, pueden ser un mito religioso, son toda una... Y lo hacían en los bateyes, en el batey y hasta dentro de los caney hacían areitos. Era una cosa... Y el padre Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, en su libro tiene lo de los areitos, que es muy interesante, Sí, claro. que es parte muy interesante de Bueno, eso. porque él sale como el gran defensor de los indios. Él sale ¿no? como el gran Porque defensor llega a la de los indios, colonización. efectivamente. Pero qué curioso que en Santiago se empieza a hacer teatro al aire libre Sí. con la fiesta del Corpus Christi, pero de la misma forma, bailando en las calles. Unos bailes en las calles, unos como... pero con máscara, a veces con máscara, pero son como unos bailes en la calle. Y yo creo que eso se mezcla un poco, porque definitivamente Claro. el areíto lo podemos decir como que es el precursor del teatro en Cuba. Pero bueno, siguiendo por las edificaciones, que es prácticamente el objetivo del programa. Ponemos como segundo teatro, Julio, al Teatro Brunet. Ese Háblanos un teatro... poco del Brunet, que tiene mucha historia también. A ver, el Teatro Brunet es el que está en Trinidad. Ahí tenemos Aquí el Teatro tienes Brunet. una foto del Teatro Brunet. Lo que Eso queda es de... ruinas. Eso está ya en ruinas. Sí, ya arruina ya. Desgraciadamente el Teatro Brunet no se construyó bien. Hubo cantidad de defectos durante la construcción del Teatro Brunet. Y el Teatro Brunet, a través de los años, que siguió la parte interior del Teatro Brunet, siguió un poquitico al tacón. Y ambos eran notorios por su acústica, tenían una acústica sensacional. Pero háblanos un poco, porque el Teatro Brunet está muy vinculado al Conde Brunet. Ahí te dejo. A ver. El teatro Brunet fue construido por Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz, el primer conde de Casa Brunet. ¿Ok? Y obviamente la parte interesante es que el conde Brunet era casado con una señora que se llamaba Ángela Josefa Borrell y Padrón. Y Ángela Josefa Borrell y Padrón era miembro de la Casa de los Marqueses de Guáimaro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le pusieron Brunet? Porque en realidad la persona que dio el dinero fue la casa del Marqués de Guáimaro. Pero el Conde, bueno, pero ese era el Conde, el Marqués de Guáimaro, el Conde Brunet, era el esposo de la señora que era parte de la
familia del Marqués Pero de hay Guaymaro. hay otra historia muy interesante que es romántica. Bueno, dicen que dicen que el conde Brunet mandó a hacer este teatro porque se había enamorado de una de las artistas y que lo había hecho Esa es para Amalia cuando ella... Armenta. Amalia Armenta, efectivamente. O sea, que él hace el teatro para que ella actúe en el Ella, teatro. para que ella, cuando regrese a Cuba, actúe en el teatro. Interesante. En fin, a los pocos años el teatro pasa a manos de don Justo Germán Cantero y doña Monserrate de Lara. Y Cantero adquieren los interiores del teatro. Este teatro, desgraciadamente, es un estilo neoclásico. Ya yo diría que es de los primeros también, igual que el Tacón, que van a ser neoclásicos. Y fíjate qué interesante, tenía 4 pisos, escenario que podía ponerse al mismo nivel del piso, cosa de hacer bailes, porque los bailes eran clave tener los bailes y tenerlas, ¿no? Y curiosamente, o desgraciadamente lo podemos poner, después de la Guerra de Independencia, ya en la Guerra de Independencia sufre algo, van deteriorándose las columnas y después de la guerra se abandona, lo dejan abandonado después de la guerra, ¿no? Lo comienzan a reparar en 1880, 1882 reabre, ¿ok? Y ya empiezan, le han reparado el techo, le han reparado toda una serie de cosas, ¿no? Y desgraciadamente el techo le tienen que poner cadenas para que no caiga, para que no se caiga el techo. Tienen que reparar y le ponen unas cadenas gruesas, cosa de aguantar el techo. Y en la guerra de independencia el ejército español ocupa el teatro. Ahí donde utilizan las Ahí maderas del utilizan teatro. las maderas y utilizan las cadenas que estaban aguantando el techo. Y el teatro se desmorona. Y el teatro es las ruinas que viste hoy en día. Esas son las ruinas del Teatro Brunet. Está cerca, esas ruinas están a donde está el Palacio Brunet, más o menos, cerca de donde está el Palacio Brunet. Y mantienen las ruinas ahí. Mantienen las ruinas. Tengo entendido, o sea, si yo no te podría confirmar, pero tengo entendido que se mantienen las ruinas. Y tengo entendido que es un sitio ahora a donde puedes ir a tomar una cerveza y ese tipo de cosas. Sí. Es una No, cosa. habría que ver con el deterioro de Cuba si las ruinas no desaparecen también. Si no desaparecen también, porque algunos de esos sitios ya están desapareciendo completamente. Pero esa es una pena, porque ese sitio te diría que es de los... y ahí se hicieron obras sensacionales, ¿no? Ahí ese teatro funcionó. Trinidad, acuérdate que en esa época Trinidad pues era de los sitios de las ciudades ricas de Cuba. Pero Julio, es curioso porque se deteriora el teatro posiblemente por las consecuencias de la guerra, la posguerra, pero el Palacio Brunet, que era otra edificación Existe. que hizo el Sí, conde señor, Brunet, sí, señor, todavía sí, está ahí. Eso todavía está ahí. Y El es palacio objeto está ahí, de- la iglesia está ahí, pero esto se... Bueno, en parte yo creo que esto, uno, porque dicen que ya en la misma construcción había defectos en las columnas, dicen que había, o sea, que ya no hubo su problema al construirlo. Y se fue reparando y reparando y reparando. Bueno, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, lo dijimos al principio, estamos en un recorrido por los principales teatros de Cuba, las edificaciones en sentido general, la mayoría de estilo neoclásico, pero hay algunas de otros estilos, pero bueno, obviamente no estamos hablando de teatro, hemos hablado en otros programas, estamos hablando de los edificios famosos de Cuba que se hicieron para el teatro. Y ya pasamos por el Teatro Tacón, acabamos de tratar el Teatro Brunet, que todo sale del famoso conde, que inclusive lo hizo por un enamoramiento con una actriz de teatro. Pero bueno, vamos al tercer teatro, Julio, que estamos ya en el Teatro Sauto de Matanza, que es muy bonito, por cierto. Ah, ese es fantástico. Ese es el primer teatro Ahí lo tenemos.
Ve, ese sí es verdaderamente neoclásico. Esa es la perfecta arquitectura neoclásica. Que posiblemente este sea uno Es de los increíble. teatros más lindos de Cuba. Muy bonito. Y el interior es fantástico. Y ese teatro, fíjate que es lo que tienes abajo, que es el pórtico, con un piso segundo arriba. Tienes la fachada angosta, ¿no? Pero la lateral, bien larga hacia atrás, ¿no? Sí, ahí está el teatro. Ese teatro es una belleza, el Teatro Sauto. Y recuerden que muchos de estos teatros tenían el permiso y la cooperación del gobierno colonial, pero eran privados. Este fue hecho por un farmacéutico, por un farmacéutico, el doctor Sauto. El doctor Sauto le hace un concurso y le da el teatro al ingeniero Francisco de Alvear, y se escoge para el proyecto un arquitecto italiano, Daniel Dali Aglio. O sea, fíjate lo interesante de esa época, ¿no es? Están trayendo ya... El doctor Sauto era un doctor en farmacia, su nombre completo era Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda, y es muy interesante porque fíjate que este teatro lo construyen... A poner otra vez el teatro podemos ponerlo, Sauto, porque si eso es puede. interesante, sí. El anterior. Este teatro es también muy interesante desde el punto de vista que Ahí está. se hace ahí, eso era un pantano aparentemente, entonces se rellena, eso toda una serie de cosas que dan a... ¿no? Y ese teatro, la cal que se usó en ese teatro y parte de los materiales de construcción salieron de las cuevas de Bellamar. Mira. Y es cuando se descubre las cuevas de Bellamar. Entonces tiene su historia este teatro. O sea que el teatro ayuda a que se... El teatro ayuda al descubrimiento de las cuevas de Bellamar, ¿no? Además, el teatro tiene algo muy característico que tú lo sabes mejor que yo, y es que nuestro gran campeón de ajedrez, Capablanca, Ahí Capablanca... habla de eso. Sí, señor, ahí José Raúl Capablanca jugó una partida simultánea. Ese teatro fue famoso. Ahí actuó también la famosa actriz francesa Sarah Bernhardt. Sí. Actuó ahí y actuó con el que en una época fue medio su amante, eso digamos, un torero famoso, Mazzantini, que decían señorito loco en Cuba, que fue el torero más famoso. Mazzantini el torero. Mazzantini el torero. Y ellos actuaron ahí, ¿no? Entonces, todo esto tiene su... Y ese teatro es muy interesante porque ese teatro dicen que... Ese es el Sauto también. Esta es la parte adentro y, por ejemplo, eso es interesantísimo. Más lindo que el exterior. Claro, ahí es cuando empiezan a hacer los teatros en forma de herradura, ¿no? Supongo que sea por la acústica, ¿no? Por la acústica, pienso yo, por una serie de cosas, pero eso ya te recuerda un poquitico a la Scala de Milán, porque eso ya ahí ves la influencia italiana. Sí. Eso es un teatro en herradura. Tiene, mira lo fantástico, la cantidad de pisos que tiene, ¿no? Este teatro tenía una buena... ¿cómo te explico? Eran bastante grandes estos teatros. Y mira qué lámpara más linda. Esa lámpara, sí. Esa lámpara es muy interesante porque esa lámpara el doctor Sauto la compró y la trajo de Francia, del Teatro Trianon en Francia. Y eso tiene su historia, porque esa lámpara, por lo que yo he leído y lo que yo he podido apreciar, esa lámpara, Napoleón la había regalado a nombre de Josefina al Teatro Trianon. O sea, tiene una historia... Entonces tiene una historia sensacional y este tiene una cantidad de leyendas. Este tiene una leyenda que el doctor Sauto, cuando quería imponer el orden, tenía una campanilla y tocaba la campanilla. Dicen que la campanilla se oye. Fíjate, pero no que te interrumpa, porque cuando. nos quedan 2 teatros y nos quedan 6 minutos, 7 minutos. ¿Cómo este teatro tiene vinculaciones históricas con Capablanca, con Napoleón, con un arquitecto italiano, en fin? Sí. Toda la vinculación Toda histórica. Esa vinculación es sensacional, es sensacional. Y dicen que ahí se sienta un chino en la fila 6, en el primer asiento, sí, y que camina para adelante y para atrás.
Y que ese fue uno de los tantos chinos que ayudaron en la construcción del teatro. Entonces, ese tiene una historia preciosa. Y no te olvides que a Matanzas le decían la Atenas de Cuba. Claro, claro. Entonces todo eso... Ahora, Julio, como el tiempo corre más rápido que nadie, a ver, sí, yo vamos a ir al próximo teatro, que es Las Villas. Vamos al próximo. Que es otro teatro muy lindo. Precioso. No creo que tan lindo como el que acabamos de ver. Sí. Me refiero al que viene el Teatro de la Caridad. El Teatro de la Caridad. El Teatro de la Caridad. Ahí está. En Santa Clara, provincia de Las Villas. Y fíjate lo similar que son, la fachada, lo similar es cierto, parecido con el Sauto. No, es lo mismo, esos son los clásicos neoclásicos, eso es ahí, ¿no? El pórtico, el segundo piso, hacia atrás, eso es fantástico la Caridad. Mira, tiene su historia también. Esto fue el matrimonio de don Luis Esteves y Romero y doña Marta Abreu de Esteves, familia prestigiosa de Cuba, ¿eh? Es más, una de las hijas de ellos, creo que es la que tenía la finca de los monos en La Habana. Ese es otro cuento. Eso fue la escuela de la agricultura en la universidad, ¿no? Sí, esa fue donde habían los chimpancés que fueron. Sí. Pero bueno, en todo caso. Pero Julio, teniendo en cuenta que nos quedan muchos minutos, concluir esto y pasar al último teatro que queríamos mostrar, que es otro de los teatros, yo diría, el segundo más lindo para mí, que es el Terry. El Terry es precioso, el Terry es precioso, el Terry. El Terry es probablemente... Ahí está. Mira, y el Terry es precioso, eso es también otra historia. Esa es la familia Terry, es don Tomás Terry, acaudalado azucarero y comerciante de Cienfuegos. Y eso es Cienfuegos. ¿No? Eso es Cienfuegos. Ese es una belleza. Don Tomás Terry, fíjate cuándo, en 1850, dona una suma de 50,000 pesos para la construcción del teatro. Entre las guerras de Cuba y todo, no se utiliza el dinero. Y más bien, años después, en 1886, llegan a Cienfuegos los dos hijos de él, Francisco y José Emilio. Ya después de la guerra de los 10 años. Ya después de la guerra de los 10 años, llegan a Cienfuegos y en vez de 50,000, donan 100,000 pesos con la mamá de ellos, la viuda de Tomás Terry, forman una compañía y ahí es que empieza el esfuerzo de hacer el Teatro Tomás Terry, ¿no? Sí, me gustaría poner otra vez el teatro para disfrutar ese es fantástico, porque ese es muy interesante. Y ese tiene, muy lindo. Y mira, ese tiene... Ahí está otra vez. Y lo más bonito que tiene eso son las tres... lo que ves ahí arriba, ¿no? Que los arcos superiores. Esos arcos superiores son la musa de la comedia, la musa del drama y la musa del amor, creo que son unos fantásticos, porque esos son traídos de Venecia, son del Palazzo Salvati. En cierto sentido, esas tres arcos superiores lo diferencian del Sauto. De todo lo que hay en La Habana. Y eso lo hace menos o más neoclásico. Yo creo que lo hace menos. Menos. Y te digo por qué, porque eso es bizantino. Eso es más o menos con influencia bizantina. Eso más bien tiene una influencia de Venecia y bizantina que también no. Pero hay una cosa interesante. Pero no es neoclásico esos arcos. No, eso no es neoclásico. No. Pero la fachada sí, la fachada es de nuevo. Sí, la fachada aunque este es más ancho, ¿no? Pero la fachada es lo mismo. Tienes lo que es el pórtico abajo, ¿no? Y arriba tienes ¿no? Y estos mosaicos, que son la musa de la tragedia, la musa de la comedia y la musa de la música. Y adentro, en el vestíbulo, tiene la famosa estatua de don Tomás Terry sentado en una... Sí. Yo he estado en ese teatro. Ese teatro es precioso. Yo he estado en ese teatro. Y ese teatro
lo que son los cuadros, lo que son los cuadros, lo que son los frescos, son hechos por un pintor filipino cubano. Vamos a dejar esta historia hasta aquí, porque quisiéramos terminar el programa con el Teatro de las 100 Puertas, que tú lo sugeriste. El Teatro de las 100 que Puertas. tiene otra historia. Esa es otra historia. Ahí está. A ver, ese Teatro de las 100 Puertas, ¿no? Es un teatro que, primero, desde el punto de vista histórico, ahí fue que se celebró la primera constituyente de 1901. Sí, ahí fue. La primera asamblea constituyente de 1901 fue Se hizo ahí en los 100 Puertas. Efectivamente, se hizo en el Teatro de las 100 Puertas. Que es en La Habana. Y ese es en La Habana. Y ese teatro es precioso. Ese teatro, tengo entendido que todavía está ahí. Porque ese teatro tiene un jardín alrededor fantástico. Ese no fue el que fue después del Teatro Martí. Efectivamente. No, yo no creo que ese fue. No, a ver, no. Sí, ese es el Teatro Martí hoy en día. Tienes toda la razón. Este es el Teatro Martí. Claro. El que fue el Teatro de las 100 Puertas. ¿Qué le dicen Teatro de las 100 Puertas? Interiormente es un teatro fabuloso por la capacidad interna. No tan solo por la capacidad interna, sino por la forma como está diseñado con todas esas puertas. Eran como unas ventanas estilo francés y se abrían y daban una ventilación sensacional. Julio, me da pena decírtelo, nos quedan 2 minutos. Así que háblanos un poco en sentido genérico de los 6 teatros que hemos visto. Hay muchos más, hay que decirle a los amigos televidentes. Pero bueno, hemos querido visitar los 6 más famosos. Hay muchos más, pero podríamos hacer otro programa. Háblanos un poco de lo que hemos visto. Alberto, mira, yo creo que los teatros de Cuba son una expresión de lo internacional que era Cuba, de lo que ocurrió en Cuba, del tipo de lo que yo llamo hasta cierto punto una civilización cubana que floreció en Cuba. Y te puedo decir que si vamos a hablar de teatros, mira, había el Teatro La Milanesa en Pinar del Río, ni se sabe lo que había en La Habana, el Pairet, que en un momento determinado fue la catedral del cine español. Claro. No, estaba el Teatro Principal de Camagüey, el Teatro Principal de Santi el tiempo Espíritu. Se terminó. Entonces, tú sabes. Te agradecemos mucho este recorrido que hemos hecho por toda Cuba con los teatros. Obviamente este programa necesita una segunda edición, o sea, un segundo programa para poder recorrer otros teatros de la misma forma que lo hemos hecho hoy. Y por supuesto, dejarle a los amigos televidentes una visión completa de lo que tú acabas de decir. El desarrollo cultural de Cuba se muestra en este programa que hemos visto hoy de los teatros de Cuba. Te agradecemos mucho, Julio, tu presencia en Cuba, su historia, y nos seguiremos viendo. Gracias, Alberto. O sea, lo que puedo yo decir también es que el que quiera estudiar más sobre estos teatros, sobre todo Cuba, pueden recurrir a mi libro que se llama Cuba, La Habana y los cubanos, y que se consigue en Amazon o se consigue en Books and Books. Le agradecemos al historiador Julio Ulloa su presencia y nos despedimos y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de